Hace 3000 años, Dios le dijo a David: has hecho esto en secreto, pero yo hago lo que hago abiertamente ante todo Israel. Mi pecado fue cometido en secreto, y Dios me ha dicho: yo hago lo que hago ante el mundo entero. Loado sea el nombre del Señor. Con estas palabras y lágrimas en los ojos, Jimmy Swaggart, el televangelista más famoso de Estados Unidos, comenzó el que sería su sermón más recordado, que dio pie a una caída estrepitosa tanto en fe como en los ratings. En este episodio de Cosas Muy Importantes les vamos a contar un poco acerca de esos grandes escándalos en los que se vieron involucrados ministros, pastores, algunos vendedores de salvación. Me gusta. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 132, tercer episodio ya en YouTube. Dios Vamos mío. a invitarlos a que se suscriban y le den a la campanita para que estén pendientes de las próximas publicaciones. Porque lo estamos Exactamente. logrando, señores, lo estamos logrando. Pero antes de comenzar con este episodio 132 que decidimos llamar Vendedores de Salvación, vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. En Caracas, en el Centro Comercial Lido, en el piso 12, en el piso 4 y en el piso 15. Correcto. Y en Santo Domingo, en el Blue Mall. Síganlos en sus redes sociales, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. También vamos a aprovechar de agradecerle a nuestros mecenas en Patreon, 42 mecenas que reman y reman y reman todos los meses a cambio de Únanse nuestro agradecimiento. a nuestra iglesia. Exacto, la iglesia de los remeros de Patreon. Donde Sí, sáquenos de la miseria. vamos a meternos a televangelistas aquí del Patreon desde $3 mensuales. Tú sabes que hubo uno recientemente. ¿Que tenía un Patreon? Es bastante mejor que el Patreon. A ver. Ese personaje le dijo a sus feligreses que él necesitaba un avión nuevo, porque si Jesús estuviese en el mundo actualmente, no andaría en burro. Esas fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras. Señores de Patreon, prepárense porque venimos con un discurso además lleno de promesas de salvación. Quiero un avión. El plan sigue siendo el mismo, queremos ir a la Toscana, así que suscríbanse desde $3 mensuales y así nos apoyan. La diferencia es como vamos a ir a la Toscana. A mí me gustaría ir en el avión privado Sí. de uno de estos ministros. Pero no con ellos, gracias. ¿Cómo era que decía el hermano Coco? El hermano Coco era genial. El hermano Coco. Sin duda es mi ministro favorito. El hermano Coco, para quienes no son de estas tierras, era un personaje de un show de comedia venezolano que se llamaba Radio Rochela. El hermano Coco era una maravilla. Sí, él Él decía, les cuando le iban a pagar al hermano Coco, él decía: el hermano Coco no toca ese cochino dinero, No. lo gasta. Exacto. Él pedía que se lo recibiera alguien más. Ay, no. Vamos entonces a comenzar. Pero bueno, antes, si les gusta Cosas Muy Importantes y no pueden suscribirse a Patreon, no pasa nada. Coméntenos, compártanos, Sí, bueno, valórennos. pero les aseguro que no van a conseguir la salvación eterna. La salvación eterna está si se suscriben a nuestro Patreon. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Mira, ¿Con qué comenzamos, Cabo? este episodio está dividido en la parte. Primero tenemos a los pastores de Estados Unidos, que ellos de verdad que se merecían un solo episodio, pero a lo mejor es un poco cargante hablar tanto de ellos. Sí. ¿Qué es el cinturón de la Biblia? El cinturón de la Biblia es el sur de Estados Unidos. Tienes a Texas, tienes Florida, pero la parte de arriba. Exactamente. Tennessee, sí. O sea, más que todo son los estados en donde la religión protestante y bautista es la más popular, es la que tiene más seguidores. Exactamente. Por encima del catolicismo y de otras religiones. Pues tú tienes, por ejemplo, Miami, una ciudad cosmopolita, no entra dentro de este asunto. Este es lo que se dice el estado profundo de Estados Unidos. Estos son en donde es socialmente mucho más conservador. Por supuesto, es en donde estos evangélicos protestantes, sí. o protestantes, estos pastores hicieron de las suyas, sobre todo
entre los 70 y los 80, cuando hubo este gran escándalo que de verdad los dejó con el trasero en las manos. Mira, pero yo tengo que hacer una mención especial al look de Capo, porque Capo se vino vestido como un televangelista ya. Él va a montar su propio culto después de esto. Yo te voy a decir. A mí, como ven, yo no. A mí no me llevan ni arrastras a esto. Porque ya te llevaron de chiquita. Claro, ya yo tuve mi experiencia. Yo les tengo un cuento bueno. Mi mamá no podía entrar en una iglesia porque le entraban ataques de risa. ¿En serio? Se ponía nerviosa. Pero cualquier tipo de iglesia, de cualquier religión. Sí, bueno, aquí en Venezuela, más que todo eran las católicas. Pues. Claro. O sea, yo estudié en colegio de curas. Entonces, de vez en cuando... había que asistir a alguna misa de algo. O sea, de una obligación. Mi mamá se enfermaba siempre. ¡Qué horror! Sí, y de hecho, en la graduación, creo que hacen misas y todas esas cosas. Sí. Bueno, es una cosa terrible. O sea, entraba en la iglesia y... se ponía nervioso y se reía. Se reía, se tenía que salir. Es material para un exorcismo, ¿eh? Bueno. Saludos, suegro. Si hay alguien que sí. Mira, sí. Hay que acotar algo importante. Este episodio lo estamos enfocando en estos casos en particular, no antes de que venga el whataboutism, ese clásico de por qué no dicen los pecados de la Iglesia Católica. No se preocupen que la Iglesia Católica... Primero, ya hemos hablado en varias oportunidades de algunos trapitos, pero le vamos a dedicar su episodio especial en algún momento, al igual que a otros cultos y otras creencias. Simplemente este episodio va enfocado en esto, ¿no? Curiosamente, en este tema de la pedofilia en la Iglesia Católica, en Venezuela, extrañamente, no hicieron ninguna investigación. Aquí no pasó nada. Bueno, recientemente fue liberado un sacerdote. Sí, bueno, imagínate, así habrá sido de malo. Unos casos bastante escandalosos y con pruebas. Simplemente lo liberaron y lo reubicaron. Porque esa es una de las grandes manejar estrategias de la Iglesia Católica cuando uno de sus miembros comete algún tipo de delito, de acto impropio. Indiscreción, como les dicen ellos. Los reubican. Desaparecen un tiempo y luego los reubican. Pero bueno, en otro episodio hablaremos de eso. Vamos a continuar entonces con estos vendedores de salvación. Vamos a comenzar con este personaje. Jimmy Swaggart. Hallelujah. I can see people walking by the house of Obed-Edom, and all of a sudden they said, "Did you feel that? My Lord, did you feel that?" Con quien abrimos el episodio. ¿Quién fue Jimmy Swaggart? Mira, él nació en los años 30. En el seno de una familia de estas súper ultra religiosas. Claro. Fíjate. Este es el que había sido músico. Este era primo, de verdad era primo de Jerry Lee Lewis. Era primo de Jerry Lee Lewis. Una de los aspectos curiosos de estos televangelistas es que muchos provenían del mundo del espectáculo. Okay. ¿Qué pasa? La música country estaba muy unida a este tema religioso. Okay. Entonces, Jimmy Swaggart tenía la costumbre de, cuando estaba tocando, daba como unos pequeños sermones. Ok, pero entonces, él tocaba era gospel. Él tocaba música gospel y música country. Era un muy buen pianista. Claro, no podemos decir que tenía como dominio de la palabra, porque entre canción y canción de repente predicaba y se dio cuenta que tenía madera para eso. Se dio cuenta, yo para qué carrizo estoy tocando piano si la gente lo que me quiere es escuchar a mí. Claro, mis mensajes. Por supuesto. Ok, eso es un talento, hay que reconocérselo. Ahora, a diferencia de sus parientes, porque él era primo de Jerry Lee Lewis y también tenía otro primo famoso que era Mickey Gilley. Sí, otro músico de gospel. Otro músico también. Este decide especializarse en la prédica, ¿no? Él era un hombre de palabra fácil y decide empezar a dar estos mensajes ultra reaccionarios que calaron súper bien dentro de todo este círculo protestante del cinturón bíblico que era tan extremista, ¿no? Norteamericano, que es tan extremista hoy en día. Todavía. Sí. De hecho, uno de los problemas en los que se encontró Trump durante la primera elección fue ganarse al cinturón bíblico. Al cinturón bíblico. Tú te ganas al cinturón bíblico y tienes sí, porque una gran parte del país garantizada. Exactamente. De hecho,
Un poquito más adelante les vamos a contar de un aliado de Trump que se dio una estrellada espantosa. Sí, fíjense, este señor, además de predicar en los Estados Unidos, llevó su mensaje bíblico a otros países. Su gira latinoamericana a principios de los años 80 fue un fenómeno religioso y social. Nosotros no chequeamos, pero yo creo que vino para acá. Probablemente, porque además aquí hubo una época muy fuerte de la iglesia evangélica, ¿no? Él no solo predicaba, él se reunía con líderes políticos, presidentes, incluso dictadores, ganó dinero, mucho, mucho dinero, y se hizo millonario, por supuesto, ¿no? Fíjate, una de las características de Jimmy Swaggart, cosa que aplaudo, es que era similar a nosotros. Él no se casaba con ningún bando político, porque a él le gustaba criticarlos a todos. A todos por igual. Sí. Muy Bravo, bien, Jimmy. Pero él sí ganaba dinero. Por supuesto. No, bueno, pero eso depende de ustedes. Y Patreon. Vamos a predicarles durante todo este episodio, pero no, bueno, enseriándonos en la cosa, ¿no? Este enorme éxito televisivo, más las giras, más esta capacidad de criticar a todos por igual, pues bueno, lo llevó a una vida de lujos y riqueza. Sí, bueno, tenía colecciones de carros, Sí, que no avión podía privado. disimular. Como decía mi papá, hay dos cosas que no se pueden disimular en la vida y una es la tos y la otra es el dinero. Que Me no se encanta. pueden esconder. Y Jimmy Swaggart pues no podía esconder el dinero, pero fíjate, él dejó varias perlas que nosotros tenemos que citar. Por supuesto, fíjate, entre las cosas que predicaba, él decía que la teoría de la evolución es una teoría satánica, que solamente pueden aceptar los ateos. Otra cosa que decía, la educación sexual en nuestras aulas está promoviendo el incesto. Madre mía. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Qué enfermedad? Esta es peor, esta es la perla más bella de todas. Nunca he visto un hombre con el que me quisiera casar y voy a ser simple y directo. Si algún hombre me mira alguna vez en ese plan, voy a matarlo y le diré a Dios que simplemente se ha muerto él solo. O sea, Jimmy. Wow. Pero quizás lo cumbre es que aunque su programa de televisión se transmitía en cerca de 200 canales en Estados Unidos, él decía que los medios de comunicación estaban gobernados por Satán. Por supuesto, porque hay que ser bien incoherente siempre. Fíjense, ser el pastor con más seguidores en los Estados Unidos, tener fama, prestigio y muchísimo dinero no fue suficiente para Jimmy Swaggart. Exacto, la cosa se le empieza a complicar porque Estados Unidos es muy grande y obviamente le salió competencia. Tenía rivales. Tenía a mediados de los 80, tenía dos rivales importantes dentro de lo que se denomina las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es el grupo de iglesias evangélicas y bautistas del cinturón bíblico que están como reunidas. Claro. O sea, ellas hablan entre ellos. Bueno, claro. Mándame real. Miren, los feligreses nos pusieron, necesito real. Sí, bueno. Entonces, ¿quiénes eran estos dos principales rivales de Jimmy Swaggart? tenía a Jim Baker y tenían a Marvin Gorman. Ellos, obviamente, le estaban quitando parte de su botín divino y este señor lo que estaba era esperando que se resbalaran. Cuando los dos cayeron en desgracia, que vamos a contarle un poco sobre Jim Baker después, porque su historia es bastante interesante. Jimmy Swaggart les cayó encima, pero con todo. Sí, señor. O sea, desde su púlpito los señaló y les dijo: ustedes son unos falsos profetas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y juró vengarse. Sí. Fíjate, de Jim Baker, porque espérense, si hay algo bien cristiano es la venganza. Ajá. No, y señalar al otro. Sí. Pero bueno, juzgar y vengarse. Exacto. Clave ahí, check, check. Exactamente. De Jim Baker, como les estoy diciendo, les cuento un poquito después. Pero este se limitó a agachar la cabeza y esperar que pasara el chaparrón. Eso es respetable, es una buena manera. Pero el otro dijo: este desgraciado no va a poder conmigo. Lo primero que hizo fue que contrató una agencia de detectives. Y junto con su yerno empezaron a seguir a Jimmy Swaggart para arriba y para abajo. A espiarlo. A espiarlo, a ver en dónde se caía Jimmy Swaggart. Claro. Resulta que un buen día, en 1987, lo vieron entrando en un motel.
Sí, no iba solo. Y no iba a rezar. Inmediatamente el yerno se baja del carro, llama por teléfono en una cosa así parecida a esta. Exacto. Así. Llaman a Jimmy Swaggart. Y le dice, mira, Jimmy está entrando en un motel con una prostituta. Es el momento de agarrarlo. Sí. Y Marvin Gorman le dice, aguántamelo ahí, haz lo que sea, pero yo tengo que hablar con él. Les picharon los cauchos al carro mientras Jimmy hacía sus cosas con la prostituta adentro. Cuando sale encuentra el auto con No, y se encuentra Gorman. Ajá. Entonces, ya que fíjate. Gorman lo Lo enfrenta y le dice, "Ajá". tenemos... Jimmy, se te quería agarrar. Tan. Tenemos fotos tuyas y de ella. O admites públicamente En las que tu andas. pecado o se las damos a los medios. A lo que Jimmy Swaggart dijo, ok, está bien. Y a raíz de eso es que viene esta declaración televisada que fue súper impactante. De hecho, aguantó 2 meses. Así, mira tú. cuando le dijo, mira, o lo dices ya, o yo le entrego esto a los medios, él sale dando esta prédica Con la que abrimos este episodio. Con la que abrimos el episodio, que en video ustedes lo van a poder ver, porque voy a postear como el tipo llora. Llora en televisión nacional. Pero lo y peor- reconociendo que se había equivocado. Pero no dice cómo. Nunca admite cuál fue el pecado como tal. No, él dice que él pecó, pero no cómo. Muy inteligente, podría ser abogado también. Ahora bien, esta situación empeora cuando Debra Murphy, la mujer con la que Swaggart se había encontrado en el hotel, le vendió su historia y la posibilidad de tomarse fotos semidesnudas a la revista Penthouse. Y ella aquí, por supuesto sacando provecho, contó que esta no era la única vez que ella le había vendido sus servicios al pastor más famoso de Estados Unidos y que este señor solía contratarla con frecuencia. Pero lo peor del cuento es Que el tipo era pichirre. le pagaba solo $20. Y ella hacía todo lo que sea con él por $20, siendo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pero bueno. Es que probablemente no sabía quién era. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, para mala suerte de Jimmy, la mujer hizo una gira nacional de medios y agarró el nombre del pobre Jimmy y lo arrastró por todo el país. O sea, él no reconoció en aquella transmisión lo que había hecho, pero esta mujer, Murphy, se encargó de darlo a conocer con bastante detalle. Ahora, él siguió adelante. Sí. Pero, fíjense, ¿cómo es que dice el chivo que se devuelve se desnuca? En 1991 lo encontraron otra vez con una prostituta. Pero al menos con otra, ¿no? Pero él sigue predicando, debe ser un ancianito. ¿Estará vivo todavía? No sé si está, no leí nada que estuviera muerto. Creo que está vivo. Wow. Ahora, Jim Bakker está vivo y de ellos les vamos a postear unos videos. ¿Te acuerdas que yo te enseñé? sí. El tipo vende, Jim Bakker, que es el próximo que estamos Del hablando, que les vamos a hablar. el contrincante de Jimmy Swaggart, vende alimentos para el juicio final. Son como unos cuñetes de comida. Sí. Cuñetes. Cuñete es Un tobo grande. Un tobo grande. Lleno de comida enlatada y qué sé yo para... y lo vende por televisión. Sí, para preparar tu búnker para la llegada del juicio final. Exactamente. El Ahora, negocio del miedo, en fin. fíjense. Cuéntanos acerca de Jim Bakker, que además era esposo de la cantante de gospel Tammy Faye. De ella hay una película que la hace Jessica Chastain por la que se ganó el Oscar hace Exactamente. poco tiempo, que es Sí. Los ojos de Tammy Faye. Exactamente. Fíjate, él fue uno de los primeros que se dio cuenta del dinero que había detrás de la religión dentro de los medios de comunicación. Sí, de todo este negocio, este show televisivo de la religión. Ganó tanto dinero que llegó a tener su propia cadena de televisión, el tercer parque temático más exitoso del país Wow, y el apoyo moral y económico de 13 millones de personas. qué barbaridad. ¿Ves? Si ustedes fueran 13 millones, Ya. pero ya Mira. va, déjame predicar. Pero no.
Pero como le decíamos al principio, el dinero, al igual que la tos, no se pueden esconder. Los gastos de la pareja, pues, empezaron a llamar muchísimo la atención porque esta gente acumuló autos de lujo, mansiones. Pero claro, Entonces fíjate, empezó a ser como que, bueno, pero ya va, ¿qué está pasando con esta gente? se llegó a calcular que las contribuciones aportadas por los televidentes superaban el $1.000.000 por semana. Mira, eso es muchísima plata. $1.000.000 a la semana. Sí. Es una locura. Fíjate, los exorbitantes gastos de la pareja, como estamos diciendo, comenzaron a generar Sospecha. un poquito Claro. de resquemor. Pero en 1987, esto fue antes de lo que le pasó a Jimmy Swaggart. Ajá. O sea, recordemos que cuando cae Jim Baker, Jimmy Swaggart fue el que le cayó encima. Burlándose de ellos y Sí. ni siquiera tanto burlándose, sino juzgándolos y criticándolos en su propio Sí. show, ¿no? Bueno, lo que salió a la luz es que Baker le había pagado $265,000 a una exsecretaria llamada Jessica Hain para mantener en secreto las relaciones sexuales que había mantenido con ella. Fíjense, hay otro detalle, que Tammy Faye, la esposa de él, era muy querida. Sí, tenía muchísimo carisma. Sí, ella tenía unos ojotes. Sí, Por eso la película se llama Los ojos de Tammy Faye. exacto. Ahora bien, en 1989 este señor Baker fue condenado a 45 años de prisión por fraude, evasión de impuestos y chantaje. 3 años después, Tammy lo abandona para casarse con Roe Messner, uno de sus mejores amigos. O sea, cayó en desgracia, ¿no? Sí. Y luego de 5 años en prisión fue liberado por Claro, buena conducta. pero pagó, hay que Algo. reconocer, ¿no? Al final. O sea, Ahora, un año después de salir en libertad, él recibió una ovación de 15 minutos de unos 10.000 clérigos que asistieron a escucharlo en una conferencia. O sea, sí, Sí, seguía él- siendo muy querido. él cuenta que él pensó que le iban a caer encima Ujú. y más bien todo el mundo... Lo apoyaron porque, Lo apoyaron, reconoció. bueno, De hecho, escribió un libro. El libro se llamaba Me equivoqué. Me equivoqué, exactamente. Y desde el 2003 él tiene un programa, que es el programa que yo les estoy diciendo, que vende la comida para el fin del mundo, Sí. que se llama The Jim Baker Show, en donde supuestamente está centrado en la buena música y la buena comida, Con invitados a todo el mundo. Exacto. Por su parte, Ajá. fíjense, La secretaria la que le pagaba. secretaria, porque esto está todo podrido, o sea, esto no es un tema de que pobrecitas estas mujeres, porque No. no funciona así realmente. No. Ella alegó que había sido drogada y violada por el predicador cuando tenía 21 años, pero aprovechó sus 15 minutos de fama después del escándalo, apareció en Playboy, En videos pornográficos. hizo pornografía y hoy en día vive en Beverly Hills con Ron Levitt, el co-creador de Casado con Hijos. Imagínate tú. Debe tener una buena vida esta Jessica Hahn. Ahora bien, pasando a otro plano, yo creo que poniéndonos, porque todas estos eran sinvergüenzas, les gustaba el dinero, Eran falsos, más falsos que un billete de 3 bolívares. completamente falsos, porque de hecho yo creo que en parte es tratar de mostrar esta vida tan recta y lo que los hace es buscarse unas válvulas de escape terribles. Daniel y yo estábamos hablando precisamente que cuando ambos hacíamos las dietas fuertes, que estaban de moda a principios del 2000, hoy en día es difícil que tú consigas unas dietas tan No, y locas. que nosotros la hagamos. Sí, no, pero vamos a estar claros, hoy en día las dietas no se asemejan a las dietas No, locas. ahorita hay una cultura más bien de comer sano, de entender lo que estás consumiendo, es mucho más equilibrado, hay mucha información. Hace unos años, antes del boom de las redes sociales, La de no los había puntos tanta era información. súper complicada. Sí, había unas dietas, la dieta de los puntos, había unas dietas muy locas. ¿Y qué ocurre cuando tú estás haciendo dieta? El día que te sales... Pero no la dieta de, bueno, creo que no debería cenar esta noche porque me comí un cochino frito en el almuerzo. No. Estamos hablando de... régimen para perder peso de verdad. Exacto, así que te pesas el pollito a la plancha. Claro, cero carbohidrato, qué sé yo, esa típica dieta restrictiva, bien... Bueno, cuando te sales de la dieta, generalmente es una cosa embarazosa. Claro, a veces te sales con cosas que no comerías en tu vida cotidiana, sino es como
frenesí. Yo me imagino que esto le ocurre a estos pastores llevados, Claro. ¿no?, a otros casos. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de depredadores, ¿no? Porque en este caso, de lo que vamos a hablar a continuación, va más allá de un tema de conseguir una satisfacción, de pronto hedonismo, de avaricia, sino que ya se vuelven unos depredadores. Sí, son personas que independientemente de que sean pastores, son depredadores. Exactamente. Son violadores, básicamente. En este caso vamos a hablarles de Naasón Joaquín García. Entonces, hermano, hermana, que busques a Dios. No que vayas a buscar a un Dios pintura, no que vayas a pintar, a buscar a un Dios dinero, no que vayas, eso no te va a dar, hermano, la satisfacción y la alegría. Hay un documental en Netflix, creo Sí. que es. Hay un documental en Netflix, este es un tiburón en la iglesia. Este señor es hijo del anterior líder de la iglesia donde él es pastor. Y a su vez, su papá había heredado el liderazgo de su padre, del abuelo, de Aarón Joaquín. Es decir, esto es casi una monarquía, ¿no? Es una monarquía. Estos fundaron una iglesia que se llama La Luz del Mundo en el año 1926. Esta familia en Guadalajara, en Jalisco, en México. Ujú. Supuestamente, después de recibir un mensaje divino donde el patriarca Aarón Joaquín había sido elegido para ser siervo de Dios y fundar su verdadera iglesia y guiar a su pueblo, ¿no? Esto es una cosa sumamente grande y poderosa. Tienen sedes en más de 60 países. Sí. Una de las cosas locura. que yo leí que hizo Naasón, Es el nieto. el nieto del que estamos hablando, es que él lo mandaron para todas partes del mundo precisamente a montar iglesias. Exacto. A montar Casi como sucursales. franquicias, sí, Franquicias, sí. sí, exactamente. Entonces, fíjate, en el 2014, Naasón toma el puesto de su padre como presidente de la Iglesia Luz del Mundo. Sí, internacional, o sea, la cabeza de toda esta organización. Porque esto es una gran corporación al final. Sí, y si bien sus antecesores no eran unos santos, se dice que toda lo que hizo Naasón no tiene nombre. Exactamente. Se dice, mira, una de los testimonios de las víctimas que destapan este escándalo sexual en el que estaba involucrado Naasón Joaquín García, relata que Naasón vivía prácticamente en una película porno el 90% de su tiempo. Era completamente depravado y obsesionado con el tema sexual. Y él podía hacer eso posible porque tenía el dinero y el poder para hacerlo. Sí, fíjate, en el caso que le abrieron a él en California, se estima que entre el 2015 y el 2018, Naasón Joaquín García y algunos de sus colaboradores aprovecharon la estructura de la iglesia para cometer cientos de abusos sexuales y otros delitos. Sí, señor. Por esos señalamientos, precisamente, fue arrestado el 3 de junio del 2019. Reciente. Esto es lo que dio pie precisamente al documental. Exactamente. Él aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y lo ¿Qué detienen. pasa? Las víctimas en México estaban completamente desamparadas, pero él se metió con una que tenía doble nacionalidad. Claro. Era norteamericana. Ella lo denuncia en Los Ángeles. Claro. Y ahí es donde comienza a progresar la justicia y comienzan a montarle un caso a este señor que desemboca precisamente en el arresto que le hicieron a él, bajándose de su avión privado, lo detienen a él junto con las asistentes. Exactamente. Porque aparte utilizaba asistentes para todo esto, eran como una especie de proxenetas Sí. para Naasón. A todas estas, al caso de esta primera denunciante, se suman otras dos víctimas que abren caso también en Estados Unidos y por eso es que esto toma fuerza. Sí. Ahora, a este señor, por supuesto, le decomisan sus dispositivos electrónicos donde encuentran videos y material comprometedor con menores de edad. Incluso hay un caso que le abre una nueva acusación, porque Sí. los casos, las denuncias eran de abuso, de violación, y luego se involucran casos de menores de edad, y la cosa se empieza a enredar mucho más todavía. El tipo, o sea, hacía con estas muchachas que las llamaba su grupo,
las llamaba como un grupo especial, ¿no? Más cercanos a él, las hacía sentirse especial y a ellas las ponía a hacer ciertas cosas para Para estoy tratando divertirse. de decirlo sin decirlo, o sea, las ponía a bailar con poca ropa, o sea, eran su escuadrón personal de placer. Sí. Inicialmente, la acusación contra Nazón incluía 19 cargos, Ujú. entre los cuales estaba abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Terrible. Ahora, Pero él él estuvo en una batalla legal, ¿no? Claro, él Larga. fue muy inteligente y tenía mucho dinero, Claro. y contrató a Alan Jackson, el abogado que defendió a Kevin Spacey, Nada más. a Harvey Weinstein, entre otros. O sea, Un abogado malo. un abogado malo. O sea, Malo, capaz de malo. defender casos indefendibles. Exacto. 3 días antes de que él fuese a juicio, él se declara culpable, Ok. pero bajo las condiciones de que le quiten los cargos de pornografía infantil, tráfico de personas y todo esto, y a cambio de una sentencia reducida de 16 años y 8 meses. Ok. Si lo hubiesen declarado culpable, o sea, si él hubiese ido a juicio por los 19 cargos de esto, se hubiese podido enfrentar a cadena perpetua. Exactamente. Entonces, no arriesgó, se ve que las pruebas eran muy fuertes y se transó con la fiscalía y llegaron precisamente a ¿Y ha habido alguna compensación para las víctimas? Porque además tengo entendido que a estas 3 primeras que desatan este escándalo se le van sumando cualquier cantidad de Pero víctimas. es que a raíz de una acusación penal, después tú puedes intentar un juicio civil. Ujú. Entonces, estas víctimas, paralelamente a la acusación penal, intentan una acción civil para conseguir Plata. plata. Ahora, lo que me parece muy bajo de todo esto es que se utilice la fe para este tipo de cosas. Aparte, muchas de estas muchachas estaban metidas en esta iglesia porque sus padres Eran miembros de la eran iglesia. miembros de la iglesia. Estamos hablando de una crecieron iglesia ahí. muy vieja. Claro, crecieron en la iglesia, eran niñas que se adoctrinaron ahí y que a muchas, y eso se ve en el documental, les cuesta como hacer ese clic de esto que me está pasando no es correcto. Exacto. Y esto me está haciendo sentir mal, esto no puede ser bueno. Y es complejo porque son víctimas que quedan dañadas de por vida. Por supuesto. Aparte, el salir a denunciar lo que te está pasando las revictimiza y todo mal, ¿no? Esta figura de estos pastores pasan a ser como unas especies de padres para muchas de estas muchachas. Para Y estas muchos muchachas. papás que además suelen tener una situación socioeconómica complicada, prácticamente se las van dejando no, es que ella está trabajando en la iglesia, es que ella Bueno, ayuda en la iglesia. ¿Tú y te así. recuerdas lo que hacía Michael Jackson? Ah, bueno, sí. Sí. Él Que debería le- hacerle un episodio. por Que les cierto. fichaba platica a los papás. A los papás, exacto. En fin, esto fue Yo creo que los papás de esos niños deberían estar presos. también, claro que sí. Pero bueno, O sea, hablando de otro, ¿quién en su sano juicio le deja un hijo a una persona así, a un mayor de edad? sí, extraño, porque vamos a estar claros, O sea, es extraño. uno a veces piensa cuando... Papá, me va a quedar a dormir en casa de fulanito. Ya eso a uno le hace ruido, a mí me hace ruido. Eso hace ruido. Ujú. Me va a quedar a dormir con Michael Jackson. Todo mal, todo Exacto. mal. Es pura plata. Uno como papá, yo como mamá, no. Pero eso fue por plata. Ay, qué horrible, no. Eso merece su episodio aparte. Pero bueno, vamos a hablar de otro de estos depredadores, vendedores de salvación. Este es Paul terrible. Acton Bowen. Este fue condenado a 1008 años en prisión. 1008 años en prisión. Este señor era de Alabama. Él comenzó siendo un escritor de bestseller, religioso, orador, presentador de TV cristiana, ¿no? Bestseller, vamos a ponerlo así entre comillas, Sí. porque esto sacado de su página, él Sí, se consideraba... obvio. Exacto, su pitch de venta decía eso, ¿no? Exacto, aparte él se consideraba el mejor amigo y guía espiritual de Justin Bieber. Sí. Ya por ahí la cosa ya está por mal. ahí tú dices, ¿Por qué? de Justin Bieber, era un believer. Sí. Ok. Mira, él fue arrestado en el 2018 y condenado por 28 cargos de abuso sexual Ujú. que involucraba menores entre 13
y 16 años, todos varones. Exacto. Para colmo, este señor, si hay algo por lo que él Se hizo famoso. abogaba y se hizo famoso, es en contra de la homosexualidad. Sí, él hablaba en contra de la inmoralidad sexual y la homosexualidad. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? La doble moral de estos personajes. Ahora, Fíjate, él en su iglesia anterior, a él lo eso te habían iba a votado por mirar pornografía mientras trabaja. y a él tenían como una condición de que él podía seguir trabajando en su compañía, que era la Acton Bowen Outreach Ministries, o sea, su empresa de ministerio, ¿no? De la iglesia. La junta directiva lo obligó a instalarle una cámara en la oficina que monitoreaba constantemente lo que él buscaba en la computadora, porque ya tenía antecedentes. O sea, eso es, como decimos en Venezuela, Samuro cuidando carne. O sea, ¿a quién carrizo se le ocurre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente es así? Bueno, este señor siempre estuvo, a pesar de tener ya este antecedente, él se mostraba en sus redes sociales que ya no existen, su cuenta de Instagram cerrada. No, la mujer se divorció, obviamente. Sí, pero en las redes sociales él se mostraba siempre acompañado de muchachos muy jovencitos. O sea, él le hizo caso omiso a todas estas restricciones de, mira, aléjate de los niños, ¿no? Ahora, a él lo agarran, lo sentencian. Finalmente, ¿por qué lo agarran, no? Él lo agarra por un muchacho. Caso que lo denuncia y se destapa una olla similar a lo que pasó con la Son. Todos empezaron. Creo que también hay un documental y creo que lo empezamos a ver, pero es tan desagradable. Sí. ¿Te recuerdas que aparecían los muchachos que contaban, que acampaban? Sí. Creo que es este caso. Este caso es bien desagradable porque era un depredador sin ningún tipo de límites, ¿no? Ahora, cuando él lo sentencian a 1.008 años de prisión por el abuso sexual que involucraba a 6 menores de edad entre 13 y 16 años, antes de comenzar su sentencia, él declara: la vergüenza y la culpa que siento son abrumadoras y lo han sido durante mucho tiempo. Mi corazón nunca quiso lastimar a nadie, pero mi mente no está bien. Eso dijo este señor. Sí, bueno. Ahora, los padres de estos jóvenes se mostraron satisfechos con la sentencia. Sí, bueno, le dieron cadena perpetua. Dicen que lloraron cuando escucharon que le habían dado la pena máxima. Además, pagó una multa de $840,000 por los cargos, ¿no? Pero bueno, hay un caso que yo creo que cuando hablamos de este tipo de vendedores de salvación, a pesar de que hemos hablado de él en otros episodios, yo creo que... este es un amigo de la casa. Será amigo tuyo, el loco ese. No lo podemos pasar por alto. Jim Jones. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. This time, Jones served a punch spiked with cyanide. More than 900 died, 300 of them children. Jones shot himself. Jim Jones. ¿Ustedes No se se acuerdan? tomen el Kool-Aid. No, señor. El loco del Kool-Aid de Guyana, del Kool-Aid con cianuro. No. Este señor, hemos hablado de él en un episodio que hicimos sobre líderes de secta. Pero creo que no hablamos mucho de su vida personal. Exacto, de él como pastor, ¿no? Cómo llega él a convertirse en un pastor y a tener ese nivel de carisma. Él era como el Elvis de las iglesias, sí. Hasta el look. Lo más aterrador fueron las últimas palabras que este hombre dijo a través de los parlantes. Pues recordemos que Jonestown tenía parlantes por todo, era como un campo de concentración. Sí. Y él hablaba día y noche por los parlantes. Dijo: hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Sí, estas fueron las últimas palabras de este hombre que es considerado el responsable del suicidio masivo colectivo más grande de la historia. Nosotros hablamos de este caso espantoso ocurrido en Jonestown, en Guyana. Pero ¿quién fue este señor? Fíjense. Mira, él nació en 1931. Una de las... Vamos a hablar un poco más abiertamente de él. El Destripador, vamos por partes. Una de las cosas curiosas de él es que él era comunista. Sí. Era un comunista acérrimo. Y eso no suele ir de la mano. Pero bueno. ¿Qué es lo que diferencia a Jim Jones
de muchos de estos pastores de los que hemos estado hablando, era un tipo muy liberal. Él, por ejemplo, él decía que su amor era como un arcoíris. Él amaba a todas las nacionalidades. Aparte, era un comunista acérrimo. Sí, o sea, era defensor de los derechos civiles. Su prédica tenía un contenido social muy fuerte. Y aparte, estamos hablando de una época en que... O sea, estamos hablando de Vietnam, o sea, el mundo estaba revuelto, el movimiento hippie, Sí. Malcolm X, o sea, el discurso de Jim Jones caló muy bien. Caló muy bien. Y él, poco a poco, se va volviendo como loco. Y lo que arranca como un discurso muy en pro de los derechos, de la diversidad, antidiscriminación, etcétera, se empieza a volver De hecho, extraño. era un tipo que le dieron muchas condecoraciones. Sí. Tenía amigos políticos y todo esto. Pero ¿qué pasa? Conforme va pasando el tiempo y entramos en los años 70, se comienza a ser un tipo incómodo. Sí. Y empieza a seguirlo el FBI. Claro, porque él empieza a mezclar en sus prédicas la Biblia con el marxismo. Exacto. Entonces él hace una zambumbia ideológica religiosa y a la CIA pues no le gustan los comunistas, entonces empiezan a seguirlo y él decide crearse esta sociedad utópica, consigue este terreno en Guyana que a él le parece perfecto, porque además es una colonia mitad británica, mitad holandesa, neerlandesa. Él dijo, aquí nadie me va a venir a molestar. Quien tenía cerca a Venezuela, pero una selva súper complicada de traspasar en el medio. Básicamente, a todo el que metiera ahí no podía escapar de ahí. Pues él quería tenerlos a todos para él solo. O sea, su juguete era la congregación. Él se los lleva con la promesa de vamos a crear una sociedad utópica, autosuficiente, socialista, pero hablamos de una persona igualitaria, qué sé yo. Que en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Exacto. Y está dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Exacto. Él se gana la confianza incluso de la iglesia cristiana que reconoce la congregación de Jim Jones y reconoce a Jones como un legítimo predicador y líder. Entonces él, ya para el año 74, cuando se empieza a poner paranoico, porque también tanto poder, pues bueno, como bien lo decimos, al final era un sociópata más que gobernaba. Sí, compró este terreno de 140 hectáreas, un terreno bastante grande. Convence a la gente. Sí, su idea es que fuese una comunidad socialista, claro, sin segregación racial, y obviamente él convenció a sus feligreses de que iba a haber una guerra mundial y Estados Unidos estaba en peligro. Entonces les dijo, vámonos a Guyana, que estamos protegidos de una tercera guerra mundial. Y vamos a tener nuestra vida increíble allá. Yo creo que ya la gente no se ríe mucho de esto, porque con Putin, con Kim Jong, ¿sabes? Siempre hay una suerte de amenaza. Estamos como una especie de guerra fría 2.0, sí, de medio hecho, piche. Lo hablamos creo que en ese episodio de las sectas, que a raíz de la pandemia ha habido un resurgir en muchos cultos pseudo religiosos bien particulares, porque el miedo, siempre lo decimos, es un mecanismo de control muy efectivo. Maravilloso. Y es barato. Sí, y tienes mucho sociópata por ahí dando vuelta, queriendo controlar y queriendo tener poder, pues, y se han como formado nuevos movimientos bastante extraños, además súper conspiranoicos, porque hay exceso de información también, entonces... Bueno, hay personas que no creen rara, nada. ¿no? Me pasa con mi papá, yo le mando un video de pesca. Sí, porque bien luego random. le interesan la pesca, los carros, las lanchas. Claro. Entonces le mando un video de pesca y me dice, eso es mentira. No creen nada, todo es mentira. Todo, para él, todo es mentira. Tienes dos tipos de personas, el que desconfía absolutamente todo y el que se cree todo. Entonces, la doña. Sí, la doñita que pasa en lo el chat mismo. de WhatsApp, la Sí. señora, la tía, pues de WhatsApp a la que hay que decirle, tía, eso no es verdad, eso es una noticia vieja, un fake news, bueno. Entonces es un mundo bien particular, pero el mundo en el que se desenvuelve Jim Jones no era muy distinto. No, yo viví el final de la Guerra Fría. Y les voy a ser sincero, en el 86, 85, 86, 84,
daba miedo. O sea, El pensar discurso, claro. que el mundo se podía acabar en una tercera guerra mundial. Sí, fíjate. ¿Qué ocurre? Jim Jones, pues bueno, se va a Guyana, esto ya se lo hemos contado, ustedes lo saben. ¿Qué pasa con sus feligreses? Pues sus seguidores empiezan a trabajar efectivamente como él lo había dicho, pero las cosas no empezaron a salir como las esperaban porque las condiciones de vida eran incómodas, eran difíciles. Era una selva de porquería. Y esta gente trabajaba de sol a sol para comerse un platico de legumbres y por los altoparlantes él les decía, Jonestown es un lugar dedicado a vivir por el socialismo, por la equidad económica y racial. Estamos viviendo de una forma común increíble, o sea... Esto empezó a dejar de ser, mira, esta es una sociedad utópica donde, sabes, la tierra prometida la vamos a hacer nosotros mismos, oye, este tipo me está controlando, este es un sociópata, pues, ¿qué está pasando aquí? Exactamente, fíjate, si un adulto no cumplía las reglas o se quejaba por la comida o se quejaba por cualquier cosa, era encerrado en una caja de 2,5 metros por 1 metro. Exactamente, a los En niños. en ese calor. A los niños los metían en un pozo, a los niños que se quejaban o que se ponían como, bueno, que se cansaban, porque los hacían trabajar también, los metían en una especie de pozo y les decía que iba a venir un monstruo por ellos y había un personaje de estos que trabajaba para Jones disfrazado y asustaba a los niños. Mientras tanto, Jones fue cayendo cada vez más en las drogas. Que es algo que a veces la gente se salta, sí, pero se empezó a volver loco de chequelete, como decimos nosotros. Sí, estaba adicto a las drogas, cada vez más paranoico, sus seguidores estaban empezando a estar muy incómodos. ¿Y qué pasa? En algún momento llegan noticias a Estados Unidos de que hay una situación irregular en Jonestown. Creo que estaba la hija del congresista que asiste para allá involucrada en la secta y por ende este señor se lo toma muy personal y decide visitar Jonestown. Y bueno, ese caso ya se lo hemos contado, todo mal, a este congresista lo matan tomando un avión de regreso. En la noche le pasaban papelitos por la puerta de su habitación. Él viajó y cuando llegó, primero lo recibieron todos kumbaya, no sé qué cosa. Todo está bien, todo está bien. Utópico, sí. Y era así como, kumbaya, sácame de aquí. En la noche al congresista le metían papelitos debajo de la puerta, por favor, sácanos de aquí. Leo Ryan se llamaba. En la mañana, Leo Ryan dice, mira, yo me voy para Estados Unidos, pero vamos a activar una comisión que venga y se ayuda a la gente a irse. Y muchos se querían ir con él. Sí, señor. ¿Qué hizo Jim Jones? Le montó una emboscada. Cuando llegaron al avión, los cosió a tiros a todos. Ya él sabía de que iban a ir en contra de él. Y ahí es cuando él trama este plan diabólico de envenenar a todos los feligreses. Suicidio entre comillas, porque... Muchos estaban a punta de pistola. Muchos estaban a punta de pistola. Y muchas personas las mataron. De hecho, son aterradores los primeros videos. Horrible. Porque los pilotos del helicóptero que pasaron decían, ¿qué es esto? ¿Por qué hay ropa en el suelo? No eran ropa, eran más de 800 personas muertas en el suelo de Jonestown. Entonces, este caso es escalofriante. Yo cada vez que lo repaso me quedo asombrada de cómo esto ocurrió, además hace no mucho tiempo histórico, ¿no? No. Y que hoy en día... Yo tenía 2 años. Sigan ocurriendo cosas así. O sea, que esto no haya sentado un precedente realmente fuerte, porque luego tuvimos Waco. Bueno, de hecho Waco se sale de control precisamente por el temor a que esto se convirtiera en un Jonestown. Yo creo que a Waco hay que hacerle un episodio especial. Waco actuó mal todo el mundo. La masacre de Waco es terrible y actuó mal todo el mundo. Sí, no, de hecho las fuerzas policiales se limitaron entrando. Eso se ha podido manejar de otra manera. Sí, de hecho hoy en día muy bueno. Se utiliza ese caso para señalar lo que no se debe hacer. Todo lo que no se debe hacer. Exactamente. Eso estuvo muy mal. Pero el hecho es que uno repasa Jonestown y dice, ay no, que no vuelva a pasar algo así. ¿A ti el documental de Waco no te dejó con mal sabor de boca? Sí. Con respecto a que la manera en la que entraron tan agresiva las fuerzas policiales los llevaron a ellos a defenderse. Es que se salió de control.
Y yo creo que parte de David ese Koresh. descontrol y de ese temor y de esa angustia de las fuerzas policiales vienen producto de este antecedente Pero- tan terrible de Johnston. Es que ¿cómo es posible? Tiene que haber control de armas. Tiene que haber control de armas, pero espérate un momento, también es complicado porque fíjate, el siguiente caso, que es con el que ya vamos a cerrar, es muy reciente. Sí. Es tan reciente que a este líder religioso lo condenaron o lo empezaron a enjuiciar realmente en enero de este año. Este caso se destapa a principios del año pasado y fue un caso en Kenia. El líder de este grupo religioso se llama Paul Mackenzie. Praise Jesus, he says. This is the man accused of ordering mass suicide, Pastor Paul Mackenzie. He denies that, but he's been in court before on charges of radicalization. That's when he decided to move to Shakahola. Este Paul Mackenzie es un pastor evangélico, que en principio él era un taxista que recibe alguna especie de epifanía y en el 2003 funda una iglesia que se llama la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, un culto que él comienza a dirigir en Kenia. Una de las características de las enseñanzas de este señor, es que no podemos llamarlo enseñanza, porque él estaba en contra de la educación. Exacto, o sea, Él una de las decía que- características era sacan a los niños de la escuela, porque la escuela les hace daño. En Sí. la Biblia dice que la escuela es mala. Dice, en la Biblia, él decía que en ninguna parte de la Biblia habla que hay que educar a los niños. Entonces había que sacarlo. Y otra cosa, él se ubicó en un poblado, en un bosque en Shakahola, en Kenia, donde la gente era muy humilde y con muy poco acceso a la educación. Y él prometió que, pues bueno, si lo seguían a él los iba a ayudar a alcanzar la tierra prometida. Obviamente una amenaza de fin de mundo latente, como en casi todos estos Exactamente. cultos. Una gente muy fácil de manipular, donde él empezó a lavarles el cerebro y a decirles, mira, la educación es mala, dejen de comer para que puedan ascender al paraíso y a la tierra prometida. Creo que podemos adelantarles que básicamente mató de hambre A más de 400 a personas. más de 400 personas. El caso se empieza Voluntarias. a destapar. Sí. O sea, dejaron de comer. No tantos, o algunos voluntarios y otros mostraron en las autopsias signos de asfixia. O sea, los mismos que estaban haciendo el ayuno Sí. probablemente atacaron a los que Encontraron no. fosas comunes donde habían más de 190 niños más o menos, ¿no? Y adultos. Rondaban más de 400 personas que se mataron de hambre. Hay un caso de una mujer que fue rescatada por las autoridades Todavía con vida. y se negó a comer y se murió. Sí, los que se fueron rescatados con vida adentro del bosque, muchos no sobrevivieron porque estaban ya en muy mal estado físico, tenían mucho tiempo matándose de hambre y todos tenían un lavado de cerebro y un fanatismo religioso difícil de controlar. Sí. Este caso, él está preso, este señor en este momento, y están presos sus ayudantes inmediatos, sus seguidores Más cercanos. más cercanos, ¿no? Que muchos dicen que, bueno, que ellos no tenían nada que ver con eso, obvio. Pero lo que es increíble es que este caso todavía no se termina de cerrar, o sea, no se ha terminado de definir la condena a este señor. Esto fue ahorita, y el presidente de Kenia lo catalogó cuando esto se destapó como un acto terrorista. Ujú. Porque el Ya me acuerdo. utilizar la religión para causar este horror tiene que ser considerado terrorismo. Entonces, entre los cargos a los que se enfrenta, aparte de asesinato, etcétera, está el de terrorismo. Por mí, sabes que lo tiran a los leones. Este señor se llama Paul Mackenzie, pueden encontrar información de él en la web. Realmente los detalles del caso son bastante escalofriantes porque estamos hablando de gente muy humilde, muy fácil de manipular, en unas poblaciones además bastante pobres. Ellos cultivaban, de hecho hay las declaraciones de uno de los ex miembros de esta iglesia que él dice que él se retira de la iglesia cuando dice esto se está saliendo de control porque él cultivaba
algunos alimentos y Paul Mackenzie le dijo, eso es pecado, no puedes cultivar comida, te tienes que morir de hambre para que puedas ascender al reino de los cielos, porque además el fin del mundo es ahorita en abril. Y él dijo, como decía mi abuelo, mirando a la carraca. Dijo, no chico, este tipo está loco y se salió. Y así varios que se salieron son los que dan el pitazo a las fuerzas policiales y le dicen, mira, algo está ocurriendo en esta población. Tú sabes, uno siempre critica esa actitud de ¿por qué no se fueron antes? Irse a veces implica mayor valentía que quedarse en estas circunstancias. El que se queda sigue pensando en grupo. Lo que pasa es que está en lo correcto, pero el que huye de estas situaciones es el más valiente. Es que es complicado. De hecho, en el caso de Johnstown, algunas personas lograron huir a través de la selva. Y los relatos de los sobrevivientes son escalofriantes, porque además es una selva complicada. Creo que la hija de Leo Ryan fue una de las que escapó. Sí, creo que por ahí es que se destapa un poco la noticia. Es una cosa muy loca. Ahora, muy hay una característica particular en las personas que se dejan guiar por estos monstruos. Porque vamos a llamarlos como son. Sí. Nosotros solemos echarle a veces mucha tierra a líderes políticos y decimos los sociópatas que nos gobiernan. Pero estos también son sociópatas. Sí. Son monstruos. Sí. Es que siguen siendo líderes. O sea, manejan masas. Yo en lo particular, o sea, mucha gente me dice, no, tú eres ateo. No, yo no soy atea, ni soy agnóstica. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no creo en el hombre. Y tengo conflictos fuertes con eso, porque a mí, cuando yo siento que me está manipulando a través de la culpa o a través del miedo, yo huyo. Claro. Entonces, cuesta, pero el ser humano tiene un sentido, una necesidad de pertenencia innata. Es lo que te estaba diciendo, cuando por fin dices, ok, aquí me siento cómodo. Pertenezco a este sitio. Y de repente las cosas se empiezan a poner feas. El que huye generalmente es el más valiente. Sí, hay un quiebre dice, y entonces dices, esto es supervivencia y huyes. Pero hay otros que se quedan en grupo y piensan que quizás se van a proteger unos con otros. No, la historia nos ha mostrado que, bueno, no necesariamente es así. Se hunden todos juntos, es distinto. Pero en esta necesidad de pertenencia no entra solo la religión. Yo creo que entran muchas otras cosas, ¿no? Las cofradías como tal. Pero bueno, fíjense. Yo creo que me emocioné. Ya, el Capo cerró. Capo nos va a predicar. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, está el caso de Jerry Falwell, que se me había olvidado contarles. Este es el hijo del que fundó la universidad cristiana más importante, una de las universidades cristianas más importantes del mundo, ajá, que está en Virginia. Ajá. Este es el que tuvo el tema con la mujer y el piscinero. Pero ese caso vamos a contarlo en un extra muy importante. Y también tenemos el del whisky. Ese también lo vamos a contar en un extra muy importante. Recuerden, nos cuentan lo del whisky. Y nosotros se los montamos en Patreon. Vamos a aprovechar de agradecer a WeConnect. Remen. Vamos a empezar por los mecenas. Nuestros mecenas en Patreon. Patreon.com/cosas muy importantes. Lo vamos a poner por aquí para que ustedes puedan ingresar. Denos real. Suscríbanse. No tienen que pagar. ¿Cómo es que dicen los recogelata? Dame real. Dame real. No, ustedes se suscriben gratis. Sí. Ahora, si quieren disfrutar del contenido exclusivo y de pertenecer a nuestro chat de WhatsApp muy importante, desde $3. La salvación eterna. Exactamente. La salvación eterna ante el aburrimiento. Eso sí se lo podemos garantizar. Eso sí lo garantizamos. Los entretenemos y de paso les enseñamos cosas horribles. No, pero es que ellos son entretenidísimos. Sí, yo quiero mucho a nuestros mecenas. Saludos, muchachos, a nuestros 42 mecenas que ya están ahí en Patreon. Saludos también a nuestro aliado comercial WeConnect, que no deja de crecer y eso nos llena de orgullo. WeConnect, arroba WeConnect_BE y en Caracas y en Santo Domingo. Vamos a ponérselo aquí también. Exacto. En Caracas y en Santo Domingo. En Caracas en el Centro Lido y en Santo Domingo en el Blue Mall. Gracias a nuestra Diana, muy importante por su paciencia, cariño y apoyo permanente en la producción, la asistencia de producción de cada uno de estos episodios. Aparte de nuestra bruja muy importante, nos hace falta un horóscopo, Dianita, ¿para cuándo? ¿Verdad? Nuestras redes sociales para que nos escriban y nos contacten. @podcastcni. Eso es en Twitter y en X. En X. Me niego, para mí siempre será Twitter. Ok, en Instagram, @cosas muy importantes, al igual que Threads.
Nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com, un correo electrónico info@cosasmuyimportantes.com y ahora aquí En YouTube /cosas muy importantes. YouTube/@cosasmuyimportantes. @cosas muy Y ahí importantes. entran derechito. Ustedes Ok. buscan en YouTube @cosasmuyimportantes y van a encontrarnos. Bueno. Así que bueno, nos escuchamos en el episodio 133. Yo soy Daniel. Y en el 133 vamos con los vikingos. Nos vamos con la mitología nórdica. Vamos con un poco de Yo mitología tengo- nórdica y un invitado especial. Yo un tengo- camarada muy importante. Sí, así se van a llamar nuestros habituales en... Invitados. sí, Invitados. unos camaradas muy importantes. Yo tengo una opinión muy popular con respecto a los vikingos, pero la digo después. Sí, por favor. Capo, ya para cerrar rápidamente, porque ya estamos sobre la hora. Si tú montaras una iglesia, ¿cuál sería tu línea de pensamiento? ¿En qué creerías? ¿Qué predicarías? Que no confíen en nadie, nada más confíen en mí. Ay, qué horror. No. Yo estoy en una línea muy Yo delgada. iría- yo iría en contra de los pero yo sé políticos. claro. O sea, mi Entonces no iglesia, tendría financiamiento, no funciona. Una por idea de negocio supuesto que que nace sí. muerta. No señor. Porque yo no necesito el dinero del Estado, yo necesito el dinero de todos ustedes. Qué pena, no.